Hola a todos, hoy exploraremos las lesiones cerebrales isquémicas desde una perspectiva molecular y celular. Abordaremos las principales respuestas biológicas para entender el sinnúmero de cascadas que se desprenden de estos eventos. Yo soy Daniel Manrique, soy neurocientífico y actualmente soy investigador del Departamento de Psiquiatría y Neurociencias de la Universidad Laval en Quebec, Canadá. Y bueno, en este lugar empleo modelos de isquemia cerebral en ratones para entender los procesos de cicatrización y reactividad glial. Para mí es un placer contribuir con esta formación de profesionales en el área de las neurociencias y por supuesto compartir algo de mi experiencia. Estos son los temas que exploraremos el día de hoy y con los que espero pues hacer un esbozo de estos campos. Vamos a ver una introducción, los mecanismos de lesión isquémica, algo sobre la respuesta celular y posteriormente la respuesta molecular a las isquemias cerebrales. Muy bien. Las lesiones cerebrales isquémicas, también llamadas ictus, ocurren cuando hay una reducción significativa del flujo sanguíneo en el cerebro, generalmente debido a un bloqueo de uno o más vasos sanguíneos. Los motivos pueden ser múltiples y los más comunes incluyen el tromboembolismo, donde un coágulo sanguíneo bloquea un vaso, y la arteriosclerosis también, que es una acumulación de placas en las arterias que con el tiempo pues reducen el flujo sanguíneo. Otras condiciones como la hipertensión o las arritmias cardíacas, por ejemplo, también se encuentran relacionadas y pueden aumentar el riesgo de las lesiones isquémicas. Y básicamente una lesión isquémica conduce a una disminución irremediable de oxígeno, glucosa y otros nutrientes a las células cerebrales que provoca un daño extensivo junto con muerte celular. Estas consecuencias pueden ser amplias dependiendo de la duración de la isquemia y también del área afectada, y por alguna razón que hasta donde yo sé se desconoce, la mayoría de estos eventos ocurren en el territorio de la arteria cerebral media y acarrean consecuencias cognitivas que se asocian con las áreas dorsolaterales del cerebro, principalmente, que incluyen la movilidad y las afasias. Sabemos que las lesiones cerebrales isquémicas son una de las principales causas de discapacidad y mortal en todo el mundo, tanto en países desarrollados como aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. Estimamos que al año ocurren unos 14 millones de accidentes cerebrovasculares, incluido cualquier tipo de accidente que pueden ser isquémicos o hemorrágicos también. Y estos eventos tienen un amplio rango de consecuencias para las personas afectadas, pero yo pienso que los más importantes son aquellos que suponen una disminución en la calidad de vida y pues que también son una carga, un burden para las familias. Quienes han pasado por esta situación sabrán que clínicamente las isquemias afectan a una persona, pero toda la dinámica de la familia se ve severamente afectada. Y bueno, por este motivo muchos científicos alrededor del mundo nos enfocamos en comprender los mecanismos que subyacen a estos daños celulares irremediables y pensamos en alternativas terapéuticas también. Más o menos 1 de cada 2 pacientes tienen acceso a los pocos tratamientos validados clínicamente, que además tienen una ventana clínica muy corta, más o menos de unas 4 horas, y por supuesto estos pacientes se encuentran en su mayoría en países desarrollados. Muy bien, ahora vamos a explorar los complejos mecanismos subyacentes a la lesión isquémica con el fin de hacer un borrador, un esquema en nuestras cabezas de todo lo que engloba
este fenómeno. Como este diagrama lo permite apreciar, y yo los invito a que en algún punto hagan pausa al video y lo miren con más detalle, se darán cuenta que dibujar todo un plano de los eventos isquémicos no es una tarea para nada fácil. Es un evento multifacético que incluye una respuesta coordinada de muchísimos sistemas en funcionamiento, en funcionamiento del sistema nervioso. Podrán también notar en este esquema que hay fases, que hay múltiples procesos que tienen una duración extendida. Algunos se solapan con otros, otros comienzan una vez otros ya han finalizado. Y pues bueno, no podría abordar aquí todos los detalles de cada uno de ellos, pero sin duda crear el sentido de que la respuesta isquémica implica la coordinación precisa de múltiples poblaciones celulares en el cerebro, y vamos a ver algunos de estos procesos con algo más de detenimiento. Aunque el cerebro representa solo el 2% del peso corporal, sabemos que consume más o menos el 20% del oxígeno total que obtenemos del ambiente. Entonces, cuando se produce una lesión isquémica, la falta de oxígeno y glucosa provoca un agotamiento rápido de las bombas de ATP, que sabemos que son las principales portadoras de energía a las células. Y esta deficiencia energética desencadena una serie de eventos adversos a nivel celular, y el más problemático, creo yo, es la muerte de las células del cerebro. En contados minutos después de la isquemia tenemos una muerte celular devastadora que afecta no solamente a las neuronas, sino también a las células de la unidad neurovascular en su conjunto. Y en este punto, estimados amigos, quiero hacer un poco el llamado a que dejemos de lado lo que uno podría llamar el neurocentrismo y que adoptemos una visión más global del sistema nervioso con el término de unidad neurovascular. Y con esto nos referimos a múltiples grupos de células implicados en la función cerebral, que incluyen neuronas, glías, células endoteliales y pericitos, entre otros. Entonces, bueno, la isquemia afecta a todo este grupo celular. Lo que sucede es que las neuronas son particularmente sensibles. Hasta donde sabemos son las células más sensibles y las que mueren más rápido durante los eventos isquémicos. Y a diferencia de otras células como las glías, por ejemplo, su capacidad de respuesta regenerativa es extremadamente limitada. Entonces, basados en la muerte neuronal exclusivamente, podemos definir que después de una isquemia se forman dos regiones en el tejido. Una que llamamos el núcleo de la lesión, que es la región donde ocurre una muerte celular extensa, principalmente de neuronas, donde todas las bombas de ATP están completamente agotadas y las células por consecuencia no tienen energía para funcionar. Alrededor de esta área, como ustedes ven aquí en el gráfico, encontramos lo que se denomina la penumbra, que es una región compuesta por neuronas estresadas metabólicamente que sufren ciertas consecuencias de la isquemia, pero no tan graves como para morir al instante. En esta región las células todavía tienen un potencial de recuperación. Así pues, dependiendo de la duración del accidente cerebrovascular, más regiones de penumbra se irán incorporando progresivamente al núcleo de la isquemia cuando la lesión se empieza a extender y la mortalidad celular pues aumenta. En estas regiones la barrera hematoencefálica, por ejemplo, se encuentra fuertemente comprometida y hay un montón de células inmunes y proteínas del plasma sanguíneo que ayudan a expandir el daño en el cerebro.
Después del mecanismo de falta de oxígeno y glucosa, ocurre una liberación importante de radicales libres y un aumento en el estrés oxidativo. Ambos fenómenos bioquímicos tienen un impacto directo en el daño neuronal y en la progresión de la lesión y su futuro. Los radicales libres son moléculas inestables con un electrón que no se encuentra apareado en la órbita exterior, y entonces lo que hacen estas moléculas es buscar activamente otros electrones para así estabilizarse. ¿Y cómo lo hacen? Pues llevando a cabo un montón de reacciones en cadena que dañan las células, ¿sí? Y aunque son productos que se producen naturalmente en el cuerpo en situaciones de isquemia, su producción se dispara enormemente. Y ven ustedes en esta imagen que esta producción se dispara principalmente porque se altera la cadena respiratoria mitocondrial, y esto conduce a la producción excesiva de radicales libres y uno en específico que se conoce como superóxido. De manera que cuando la producción de radicales libres supera la capacidad del cuerpo para neutralizarlos y eliminarlos, ocurre lo que llamamos estrés oxidativo, que no es otra cosa que un desequilibrio o una, digamos, ineficiencia para contrarrestar la producción de radicales libres. Como ya dije, en el contexto de una lesión isquémica, este estrés puede acelerar la muerte celular y amplificar el daño neuronal sobre todo. Pero, por supuesto, ninguna célula del cerebro está exenta de estos efectos. Entonces podemos decir que el estrés oxidativo daña directamente proteínas, lípidos y ADN en todas las células de la unidad neurovascular. Y bueno, sin duda esta degeneración puede comprometer funciones esenciales y alterar todas las cascadas de señalización, lo que en el largo plazo, en el mediano largo plazo, pues llevará a un daño irreversible en la arquitectura cerebral. Otro de los mecanismos del daño isquémico es la excitotoxicidad, que es un proceso que se refiere al daño y eventual muerte neuronal causado por la sobreestimulación de los receptores de glutamato. Y aquí hablamos otra vez de las neuronas porque son las células más sensibles a este neurotransmisor, a pesar de que otras células como los astrocitos también poseen receptores de glutamato. Sabemos que el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio en el cerebro, y aunque es sumamente esencial para las funciones normales de todo el sistema nervioso central, en exceso es un componente muy tóxico para las células. Y ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿de dónde sale todo ese glutamato? Pues lo hace de las células moribundas. Entonces el glutamato liberado en exceso activa una variedad de receptores posinápticos que incluye los receptores NMDA y los AMPA, que son los más conocidos, y cuya activación provoca una afluencia masiva de iones de calcio en la neurona. ¿Y qué pasa con este calcio? Pues bueno, en elevadas cantidades es letal. Lo que hace es aumentar un montón de enzimas que dañan estructuras celulares y producen aún más especies reactivas de oxígeno. Y pueden ver aquí que esto es parte de una reacción en cadena en conjunto con el proceso de liberación de radicales libres. Ahora pasamos a los mecanismos de respuesta celular. Y a diferencia del punto anterior donde los protagonistas son las neuronas, en este capítulo los protagonistas serán las glías y otras células nerviosas.
De la muerte neuronal hemos hablado. Es un mecanismo que puede ser mediante apoptosis o necrosis, y así es como se puede apreciar en el ratón. En esta imagen vemos dos marcadores, NeuN que marca los núcleos de las neuronas y MAP2 que marca los microtúbulos, que son componentes del citoesqueleto y muy prominentes sobre todo en las dendritas. Entonces aquí pueden ver la muerte neuronal evidente en esos lugares donde no se observa ningún tipo de tinción al lado derecho de los cerebros, donde pueden apreciar qué parte de la corteza y el estriado se encuentra afectado. Y aquí tenemos ahora a los astrocitos, que son unas células que particularmente me fascinan. Y si nosotros hacemos una tinción con GFP, que es una proteína que marca algunas regiones del citoesqueleto de los astrocitos, podemos ver que estas células rodean progresivamente la región isquémica. Ellas se parquean, ellas forman una barrera alrededor de la lesión, y sobre esta barrera, que se llama la glial scar en inglés, uno puede encontrar mucha información en la literatura científica, pero mi impresión es que a pesar de los cientos de artículos que se han escrito al respecto, sabemos todavía muy poco de la dinámica y funcionamiento de esta cicatriz glial. Por el momento pienso que podemos decir que esta barrera de astrocitos es útil para evitar que todas esas moléculas dañinas que se encuentran en las áreas isquémicas infesten las regiones sanas del cerebro. En la literatura, por ejemplo, ustedes van a encontrar que esta cicatriz glial a su vez impide la regeneración neuronal. Personalmente, yo no me acojo a esta perspectiva, porque si usted elimina la cicatriz glial, nunca vamos a poder ver una regeneración nerviosa en esa zona. Yo pienso que allí todas las células están muertas y no hay nada que regenerar, Y por el contrario, sin la cicatriz, lo que uno ve es que las lesiones son más grandes y la inflamación es mucho, mucho más prominente. Así pues, yo no veo datos que soporten aquella idea de que la glial scar limita la regeneración nerviosa. Por el contrario, yo creo que protege el cerebro y es necesaria para que pueda sanar, y más adelante voy a dar otro detalle adicional al respecto. Tenemos aquí a las microglías, que son células inmunes y en el contexto de la isquemia cumplen funciones de macrófago y liberan un montón de citoquinas que contribuyen a las cascadas inflamatorias que tienen curso después de la lesión. Y fíjense ustedes en la imagen, si las comparan con los astrocitos, van a ver que la respuesta es mucho más rápida y además que reaccionan en un lugar distinto, muy específico. ¿En dónde? Directamente en la lesión. A diferencia de los astrocitos que se ubican alrededor de la lesión, las microglías están dentro de la lesión, directamente en el núcleo. Así pues, podría uno decir que la barrera de astrocitos reactivos impide que estas microglías entren en el tejido sano. Y yo creo que esto es un punto muy interesante de apreciar, porque implica que existe una coordinación muy estrecha entre estos dos tipos celulares. Las microglías corren al lugar de la lesión a hacer digestión, funciones de macrofagia de todo ese debris, de todas esas células muertas, pero los astrocitos se aseguran de que lo hagan exclusivamente en la región lesionada y no en el cerebro sano. Creo que esto es muy, muy, muy interesante de apreciar. Y véanlo aquí. Esto es parte de un estudio que yo hice, donde mapeé células individualmente, astrocitos y microglías.
Y lo que ustedes ven como puntos negros son los astrocitos y las zonas verdes son las áreas de alta densidad microglial. Entonces ustedes pueden apreciar que los astrocitos rodean a las microglías desde etapas tempranas de la isquemia y las comprimen ahí, en el sitio de la lesión. Es como si hicieran siempre lo he dicho, como una especie de limpieza de afuera hacia adentro de la lesión y mantuvieran a las glías allí agrupadas en esta región específica. A medida que pasa el tiempo, como ustedes ven en las imágenes, desde los 7 a los 30 días, la masa de microglías es cada vez más y más pequeña, y en la fase crónica, un mes después de las lesiones, estas cascadas inflamatorias que desencadenaron las microglías están ya a camino de resolución. Una estructura clave que protege nuestro cerebro es la barrera hematoencefálica. Sin embargo, después de las lesiones isquémicas, esta protección se derrumba completamente. La barrera hematoencefálica se conforma por una red fundacional de células endoteliales que se especializan y reciben soporte de los astrocitos y los pericitos, que en conjunto con una lámina, con un grupo de moléculas que se llama la lámina basal, forman lo que llamamos la barrera hematoencefálica. Entonces es un conjunto celular y molecular, tiene las dos partes muy denso, que inhibe el paso de toxinas, patógenos y otras sustancias no deseadas al cerebro. Durante la primera fase, que es la fase pues de falta de oxígeno y glucosa, es lógico pensar que las primeras afectadas son las células endoteliales, porque son las que tienen un contacto más directo con la sangre que otros tipos de células. Y yo pienso que la cuestión es simple. Con la isquemia se rompen las uniones de las células endoteliales, que en español creo que se llaman uniones estrechas, tight junctions en inglés, y todo lo que esté circulando a través del torrente sanguíneo puede pasar al cerebro, lo que uno llama también extravasación. Y una de las funciones de las microglías es, y de las células inmunes periféricas, que lo vamos a ver, es hacerle macrofagia a todas esas proteínas que no deberían estar en el cerebro. Entonces, podríamos decir que el mayor problema de la ruptura de la barrera hematoencefálica es la acumulación de sustancias no deseadas. Y tenemos aquí que junto con la respuesta de las microglías, pues la otra parte de la respuesta inmunológica es la movilización de células inmunes periféricas hacia el cerebro. Entonces, con la ruptura de la barrera hematoencefálica, la infiltración de células inmunes es mucho más fácil, más o menos como cuando el guarda de la puerta de la discoteca se va y no queda nadie vigilando, pues todo el mundo aprovecha para entrar, ¿no? Y en este gráfico ustedes pueden apreciar que existe una primera etapa donde se producen alarminas, que no son otra cosa que las moléculas que han producido las células moribundas para llamar células inmunes, más o menos indicándoles el camino a seguir. Y después pueden ver que hay oleadas, por decirlo de alguna manera, en la entrada de células inmunes. Los neutrófilos son los primeros que llegan, digámoslo así, a la escena del crimen. Y se supone que el objetivo de estas células es mitigar la lesión, pero hemos visto que dependiendo de las condiciones en la isquemia, pues estas células también se someten a un estrés enorme que al final pues puede resultar en una amplificación ciertamente de las cascadas inflamatorias y la mayor liberación de radicales libres.
Después de estas células tenemos los que se conocen como los monocitos, que pueden contener ciertos macrófagos y células dendríticas, cuya principal función es fagocitar principalmente los desechos celulares, y además son células que también pueden presentar antígenos, lo que después generará una respuesta inmunológica mucho más específica y coordinada. Y por último tenemos a los linfocitos, que son las células B, que tienen roles muy importantes y componen lo que uno llama el sistema inmune adaptativo. Y estas células juegan un papel fundamental en la generación de moléculas antiinflamatorias que en el mediano y largo plazo pues van a contribuir a la resolución de todas esas cascadas inflamatorias que se generaron con la muerte celular temprana. Pues bien, haciendo un poco el recuento de las respuestas celulares, quiero hacer mención a una hipótesis de trabajo que yo como investigador tengo actualmente y que se conecta con aquello que mencioné al principio sobre la función de la cicatriz glial. Lo que ustedes ven aquí es una tinción de astrocitos en verde con GFAP y una tinción de PDGF receptor beta en rojo que marca pericitos, entre otras células nerviosas. Y podríamos ver lo mismo si estuviéramos viendo a los astrocitos y a las microglías, por ejemplo. Entonces, en la literatura ustedes podrán encontrar que se habla siempre de la respuesta glial y de la cicatriz glial, de la glial scar, como un agente de reparación del cerebro. Yo sostengo una perspectiva distinta. Los datos que yo he recopilado en mis experimentos apuntan a que la cicatriz glial no repara nada en el cerebro. Yo insisto, después de una isquemia no hay nada que reparar. Las células en el ischemic core están muertas y no hay nada que las glías u otras células puedan hacer al respecto. Entonces yo argumento que lo que hace la cicatriz glial es proteger el tejido sano para deshacerse completamente del tejido dañado. Y yo pienso que el cerebro no trata de reparar ese tejido dañado, por el contrario, trata de eliminarlo. Esas células que ustedes ven en rojo, aquí las PDGF receptor beta, al igual que las microglías, se encuentran por fuera de esa barrera de astrocitos. Y yo pienso que ellas van en una misión suicida a producir moléculas extracelulares para desintegrar todo ese tejido dañado y eventualmente eliminarlo. Ven ustedes cómo se va perdiendo aquí desde los 7 a los 30 días, cómo se va perdiendo tejido progresivamente hasta que más o menos a los 2 o 3 meses todas esas células rojas que ustedes ven ahí van a desaparecer, van simplemente a soltarse de la superficie del cerebro, y la nueva superficie del cerebro pues va a pasar a ser esa barrera de astrocitos que ustedes ven en la imagen. Muy bien, finalmente quiero hacer una breve referencia a lo que podemos llamar vías de señalización celular, que son múltiples y en realidad pues demasiadas para no detallarlas claramente en esta sesión, pero podemos entender las vías de señalización celular como la activación de múltiples moléculas y receptores debido al daño celular, a la transducción de señales al núcleo celular, es decir, las señales que inician la producción de nuevas proteínas y de nuevos procesos en las células, y pues por supuesto el inicio de respuestas adaptativas o de defensa. Este gráfico es de un capítulo del libro que escribimos hace 2 años y los invito a que le pongan pausa al video para explorarlo un poco más de cerca, porque muestra diversas cascadas de señalización que pueden aparecer en distintos momentos de la isquemia. Por nombrar algunas, por ejemplo,
Vemos en la parte A que la extravasación de células inmunes se ve beneficiada por cascadas de señalización que tienen que ver con una proteína que se llama VEGF, que facilita la infiltración de células inmunes y a través también de la producción de citoquinas como el CCL2, que a su vez pues activan receptores en microgliales muy conocidos como los Toll-like receptor 4, que lo que hacen pues es aumentar la actividad de las microglías y favorecer todos los procesos de fagocitosis. Si nos vamos a la región de proliferación celular y de migración, vamos a ver allí otras vías de señalización implicadas, y aquí quiero hacer énfasis en una que se llama STAT3, que tiene una relación enorme con un factor de transcripción llamado el NF-kappa beta, que tiene un papel prominente en la regulación de la glial scar. Varios experimentos han demostrado que si uno inhibe o promueve la activación de STAT3 y de NF-kappa beta, la respuesta de los astrocitos en la glial scar va a ser distinta. Entonces, el NF-kappa beta es crucial, es uno de los principales factores que se activa en la isquemia y tiene una influencia inmensa en la regulación de la actividad de las células gliales, específicamente de los astrocitos. Y ustedes pueden ver aquí en este esquema el montón de patógenos o de factores que lo activan, entre los que se incluyen virus, el estrés oxidativo, el daño del DNA, etc. Y ustedes pueden ver la capacidad de respuestas que puede generar este factor de transcripción. Controlar la proliferación celular, la secreción de citoquinas, la regulación de la apoptosis, la regulación de receptores inmunes, etc. Así que si alguna vez se interesan por una vía de señalización celular en el contexto de la isquemia, el NF-kappa beta juega un papel muy importante. Entonces, haciendo un resumen de lo que vimos en esta sesión, pues podemos apreciar que la respuesta celular y molecular después de la isquemia cerebral implica la interacción entre neuronas, astrocitos y microglías, entre otras células, en la lesión isquémica. Implica también la balanza, el equilibrio entre procesos regenerativos y degenerativos, o, dicho de otro modo, entre procesos inflamatorios y antiinflamatorios, y que sin duda comprender esta, llamémoslo así, equilibrio de fuerza es la clave para comprender futuras intervenciones terapéuticas. Espero que esta sesión haya sido productiva para ustedes y que muchos de ustedes en un futuro pues se encaminen en la exploración de este fantástico campo de investigación como son las isquemias cerebrales. Un saludo y hasta la próxima.